Buenas noches y bienvenidos, ¿no? Soy Rafael Roncal y esta noche seré el moderador del webinar Transformando Sueños en Realidades, Jóvenes, Voto y Futuro en el Perú. Esta noche tenemos la generosa participación de la doctora Natalia Sobrevilla. La doctora Sobrevilla es licenciada en Historia por la Pontificia Universidad Católica del Perú, es doctora por la Universidad de Londres y en los últimos 20 años he estudiado la historia de la creación de la República Peruana, ubicándola en el contexto continental y pensándola a escala mundial. Es autora de numerosos libros y catedrática de Historia Latinoamericana en la Universidad de Kent, ¿no?, en el Reino Unido. Dentro de los panelistas tenemos a Jorge Marcelo, que es natural de Cerro de Pasco, es egresado de Ingeniería Industrial de la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrió, oficial de continuidad de negocios de la CAF del BIT. Luego tenemos a Javier Ceballos, que es natural de Cajamarca, egresado de la carrera de Derecho por la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo y actualmente apoya la primera sala penal de apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque. Él integra el semillero de investigación en Derecho Privado y Constitucional. Margot Sánchez es natural de Cajamarca, pero vive en Trujillo. Es bachiller en Administración por la Universidad Nacional de Trujillo, líder de jóvenes voluntarios de la citada universidad y de la región La Libertad en el proyecto Plan por la Democracia y Transparencia. Flavia Nestares, ella es natural de Piura, pero vive en Lima. Es bachiller en Ciencia Política por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y trabajó en el Congreso de la República y en el Consejo para la Integración de la Persona con Discapacidad, ¿no? Gracias a una beca canadiense para líderes jóvenes en América Latina, y obtuvo también el segundo puesto en el concurso universitario de proyectos de ley de ciudadanos. El webinar consta de dos partes, ¿no? La primera parte, que tendrá una duración aproximadamente de media hora, y la segunda parte de 40 minutos, ¿no? En la primera parte se abordará el tema El camino hacia la ciudadanía, historia del voto en el Perú y sus significados para los jóvenes de hoy, ¿no? La doctora Sobrevilla nos dirá algunos alcances sobre la visión histórica del derecho al voto, cómo empoderar a las nuevas generaciones y lecciones que se pueden extraer para fomentar una mayor participación juvenil, ¿no? Natalia, cuando quieras, puedes iniciar tu exposición, ¿no? Muchísimas gracias, primero que nada, por la invitación, por pensar en mí, por la posibilidad de compartir mi conocimiento histórico con los jóvenes líderes de muchas regiones del Perú. Para mí es un honor poder compartir con ustedes esta palestra y estar aquí un poco compartiendo mi conocimiento especializado en la historia electoral y sobre todo en la historia del acceso al voto, el acceso a la participación. Yo me he dedicado en los últimos 20, 25 años a la investigación histórica sobre la creación del Estado peruano. Mi primera pregunta fue sobre cómo pasamos a convertirnos en el Estado que somos ahora, investigando principalmente sobre el siglo XIX, y en los últimos años me he especializado también en el tema de la independencia. Pero dentro de esto, uno de mis intereses más grandes ha sido siempre la historia electoral, la historia de la representación, la historia de la soberanía y el acceso que tenemos los ciudadanos a esta participación. Y básicamente el origen moderno de la democracia lo podemos situar en el siglo XVIII, en el contexto de los grandes cambios ideológicos que se van a dar en lo que conocemos como la era de las revoluciones. El primer paso ya se va a dar un poquito antes en algunos lugares, como en el Reino Unido, donde las monarquías van a devenir, en el caso británico, en una monarquía con representación, un sistema parlamentario, un sistema monárquico, pero constitucional. Recordemos también que es en el Reino Unido donde se va a dar la primera revolución, donde se le va a cortar la cabeza a un rey. Eso se suele olvidar, pero es en ese momento donde se va a dar mayor importancia a esta historia parlamentaria, a esta relación de soberanía. Van a haber
dos cámaras en Gran Bretaña, la Cámara de los Lores, que es hereditaria, es una cámara de personas con mucha experiencia, y una cámara menor que se va a llamar la Cámara de los Comunes, y con el tiempo, durante el siglo XIX, van a ir accediendo cada vez un mayor número de personas a esta Cámara de Representantes. Y es un poco aquí donde nace esta noción de democracia moderna, y van a ser las colonias británicas las primeras en cuestionar el tema de la soberanía y de la legalidad en base a la fiscalidad, el pago de impuestos. Las colonias norteamericanas, que están organizadas en 13 colonias en ese momento, van a empezar a cuestionar qué derecho tiene el Parlamento británico de imponer impuestos a espacios que no tienen representación. Y es por eso que la frase más conocida de este momento es: no debe haber pago de impuestos sin representación. Es una frase que en inglés se llama no taxation without representation. No deben haber impuestos sin que hayan sido validados por los representantes de cada uno de estos lugares. Podemos, si quieren, trazar los inicios ideológicos de la Revolución Norteamericana a esta idea de la representación y de la fiscalidad. La necesidad de tener una soberanía sobre su espacio, sobre sus derechos, y sobre todo el de pagar impuestos. La Revolución Norteamericana de hace 250 años va a traer un gran cambio, porque este va a ser el segundo espacio que se va a organizar después de muchísimos debates en torno a una constitución, en este caso una constitución escrita, que es la Constitución Federal de 1787, y esta constitución va a ser muy importante porque va a designar una idea de unión entre estos estados con un Estado federal, pero también va a establecer algunas cosas que van a marcar una pauta en el mundo. Una de ellas va a ser también la cuestión de la representación en la bicameralidad, una Cámara de Senadores, un poco, si quieren, inspirada en la de los Lores, que no será hereditaria, donde se vaya a representar a cada una de estas de estos estados, porque es una federación de estados con dos senadores, y luego una Cámara de Representantes basada más bien en población. Y efectivamente tener además una figura del presidente, el poder ejecutivo. Ahora, estas ideas de la división de poderes ya venían desde el siglo XVIII, la discusión de Rousseau, de Montesquieu, el espíritu de las leyes, la división de los poderes, dividir entre los tres principales poderes, que son el ejecutivo, presidencia, el legislativo, parlamento, y el judicial, que ve toda la cuestión de las leyes. Y los Estados Unidos van a ser el primer lugar donde esto se va a implementar. Por supuesto que en Francia, la Revolución Francesa de 1789, que va a ser pocos años, solamente 2 años después de que se da la Constitución norteamericana, se va una vez más cuestionar el rol de los reyes, también con la extracción de recursos. Entonces va a haber la Revolución Francesa con unos proyectos constitucionales, luego la llegada de Napoleón, y aquí acelero mucho porque va a ser Napoleón quien va a intervenir en la península ibérica y va a llevar al proceso de las independencias hispanoamericanas en particular. Pero en ese contexto, en la intervención napoleónica en la península ibérica, van a capturar al rey, y eso es muy importante porque aquí se van a preguntar por la soberanía. ¿Qué derecho tiene Napoleón, como conquistador de España, nominar a su hermano como nuevo jefe de la monarquía española? Y entonces van a argumentar que el poder se lo ha dado todos los ciudadanos, todo el pueblo se lo entrega al rey, y que en la ausencia del rey ese poder regresa a las personas. Eso es lo que los historiadores han llamado ahora la retroversión de la soberanía. La soberanía regresa al pueblo. Y aquí pasan dos cosas importantes. Por un lado, en la península se organizan juntas en diferentes municipalidades, y eventualmente, en un momento
momento de gran peligro, se llama a una reunión de cortes de un parlamento y se va a extender el derecho al voto a todos los que son súbditos del rey de España, tanto en Europa como en América. Y esto es importante porque el primer proceso electoral que se vive en el Perú sucede desde el gobierno colonial. Me explico. Este gobierno provisional ante la invasión napoleónica va a invitar a todos los descendientes de españoles y a todos los descendientes de americanos, incluyendo a todas las personas de origen indígena, a votar en estas elecciones para las Cortes de Cádiz. Van a excluir a las personas de origen africano, pero van a dar van a abrir una pequeña ventana donde van a decir que las personas descendientes de africanos que hayan probado su devoción por el rey, se les dará también el derecho al voto. Ahora, el otro punto que es importante remarcar es que si bien se le da derecho a votar a todos los hombres, solamente hombres mayores de 25 años, que no son dependientes, es decir, que no son sirvientes, que tienen, digamos, una autonomía, todos esos hombres van a poder votar en un primer nivel de elecciones que es el de colegios electorales. Las elecciones van a ser indirectas. Hay una primera elección a los representantes a estos colegios electorales y luego estos colegios electorales van a ser quienes hagan realmente la elección. Y no todas las personas pueden ser elegidas a estos colegios electorales. Entonces, el voto inicial, muy temprano en el siglo XIX peruano, antes de la independencia, va a ser para todos los hombres de mayores de 25 años o que sean casados si son un poco menores, que no sean sirvientes, pero solamente al primer nivel. Pueden elegir a los electores. Y luego los electores van a elegir a los diputados, a los representantes, etc. Esto se va a implementar en el Perú en varias provincias. Se va a implementar en el Cusco, en Trujillo, en Piura, en Lima, y van a haber muchas elecciones en ese primer momento de 1810 hasta 1814. A la llegada del rey de España de regreso, después de haber estado cautivo por Napoleón, él va a abolir todo este proceso porque los representantes van a dar una constitución en Cádiz, que es la constitución de 1812, donde se va a integrar este sistema electoral, pero a partir del 14 eso se va a terminar. Y es ahí donde se da el periodo de independencia, que es muy intenso, pero las siguientes elecciones que se van a dar en la ciudad de Lima y en toda la zona independiente van a ser en 1822. Como recuerdan seguramente, San Martín declara la independencia del Perú en julio de 1821, se da a sí mismo el cargo de protector del Perú y no llama a unas elecciones congresales hasta 1822. Ahora, el otro punto que es importante es que el Perú nace como una república parlamentaria. Ese es un punto interesante. San Martín va a llamar a unas elecciones en 1822 a un poder legislativo y él va a entregar el poder que tiene como protector, que se ha autodado a este legislativo en septiembre de 1822. Ahora, ¿cómo se eligen? Y esto también es un punto interesante. Van a utilizar el mismo sistema de votación de las Cortes de Cádiz. Es decir, van a seguir votando todos los hombres mayores de 25 años, sin importar si saben leer y escribir, sin importar si tienen origen europeo o americano, solamente excluyendo las personas de descendencia africana con algunas excepciones, y van a poder elegir a el primer nivel. Esos primeros diputados elegidos y que van a gobernar desde septiembre de 1822 rápidamente van a formar un triunvirato, van a invitar a 3 de estos representantes a que sean los líderes. Ellos van a ser el primer triunvirato. Todavía estamos en la mitad de la guerra de independencia. Acuérdense que el año 23 es muy intenso. Después de la derrota de una campaña, se va a imponer a José de la de Riva Agüero como el primer presidente peruano desde el Parlamento.
Luego también por problemas de la guerra se va a imponer a José Bernardo de Tagle, el marqués de Torre como segundo presidente peruano. Todo eso son movidas congresales y la guerra va a seguir adelante, va a llegar Bolívar, el Congreso lo va a designar dictador del Perú, el Congreso va a dar una primera constitución peruana en 1823 que nunca se va a poner en práctica, Bolívar va a tratar de implementar una segunda constitución en 1826 que tampoco se pone en práctica porque muy pronto Bolívar tiene que regresar a Colombia y sus tropas salen corriendo. Y hay un tercer momento que va a ser él va a ser el Parlamento de 1827 que va a dar la Constitución de 1828. Pero durante todo este momento se van a mantener esas mismas reglas de juego en cuanto a quién tiene derecho a participar en las elecciones. Y tenemos momentos muy intensos durante la temprana república, en las cuales ahora no me voy a detener porque son bastante complejos, y solamente enfocándome en la situación del voto, el voto se va a mantener muy amplio para muchísimos hombres, énfasis en que son solamente hombres de 25 años o casados si son menores, que no sean sirvientes, que van a poder votar en este primer momento de llamar a los colegios electorales. Y van a dar desde 1828 una regla en que van a imponer por un periodo, que van a decir es todavía un periodo inicial, donde le van a permitir a los hombres que no saben leer y escribir seguir votando. Y el argumento va a ser, como la corona española no educó a los hombres y no les enseñó a leer y escribir, nosotros vamos a darles el voto como una excepción. Y revisaremos esto en el futuro. Esos años de gran inestabilidad, entre los 20, los 30, los 40, el debate sobre el derecho al voto no se va a retomar hasta la segunda mitad del siglo XIX, hasta la segunda mitad de la década de 1840, después de que Ramón Castilla ya ha retornado al poder. Ha habido también un cambio, han habido varios cambios constitucionales, Constitución de 1828, 1834 y 1839, un intento de crear una confederación entre Perú y Bolivia entre 1836 y 1839. Y en este debate que se da entre el 46 y el 48, el debate va a ser si es que se debe seguir permitiendo a los analfabetos votar. Y se va a mantener, a pesar de que los conservadores, liderados por un clérigo llamado Bartolomé Herrera, van a argumentar que las personas que no saben leer y escribir no deberían votar, siguen votando. Siguen votando, y la elección más importante del siglo XIX presidencial es la de 1850-51, donde va a ser elegido Echenique, y los liberales, que son ya de una nueva generación que quiere imponer cambios y mejoras, van a empezar a pedir que el voto deje de ser a través de colegios electorales y pase a ser voto directo. Y van a lograr implementar esto en un contexto de guerra posterior a una guerra civil por un periodo muy corto, en la mitad de la década del 50, pero eso no va a durar mucho tiempo. Se van a volver a las elecciones indirectas, pero se van a mantener a los analfabetos votando hasta 1896, que si se ponen a pensar es bastante tardío. En 1896 finalmente se va a cambiar la ley electoral y se va a restringir solamente a los hombres mayores de 25 años que saben leer y escribir. Entonces vamos a ver que durante todo el siglo XIX, si bien las elecciones han tendido a ser indirectas, han tenido una muy amplia base para el voto. Ahora, voy a parar aquí del siglo XIX para que tengamos una pequeña discusión, y luego voy a hablar sobre el siglo XX. No sé, creo que ya he excedido mis 10 minutos largamente. Gracias, Natalia. Mira, pasamos ahora a la pregunta de los jóvenes panelistas, ¿no? Empezamos con Jorge, ¿te parece? Sí, por supuesto, Rafael. Bueno, primero, muchas gracias, doctora, por la interesante ponencia y por compartir con nosotros esta reflexión sobre la historia del voto. Bueno, mi pregunta va como, si bien es cierto, nosotros observamos cómo fue ampliando el voto a lo largo de la historia peruana. ¿Qué paralelos podemos encontrar con los desafíos actuales de participación política de los jóvenes? Gracias.
Muchas gracias por la pregunta. Quise comenzar con el siglo XIX un poco para mostrar que la experiencia peruana va un poco en contra a esta idea de que hemos comenzado desde una base muy pequeña y se ha ido ampliando. Porque lo que más bien vamos a ver en el siglo XIX es que los hombres tienen mucho más acceso al voto hasta 1896 que durante la primera mitad del siglo XIX. Tu pregunta me parece particularmente relevante porque tiene que ver con el asunto de la representación. ¿Por qué importa votar? En algunos de los estudios que yo he llevado a cabo sobre particulares elecciones, lo que he visto es que el voto le dio a comunidades indígenas, por ejemplo, en zonas andinas, la capacidad de negociar con algunos de los grupos de poder para poder mantener control sobre ciertas cosas que a ellos les interesaban. Entonces vamos a ver que el siglo XIX, sobre todo la primera mitad del siglo XIX, va a mostrar una gran recuperación de las poblaciones andinas, de las poblaciones quechohablantes y una gran participación política. Y lo que luego hablaré sobre el siglo XX es que es más bien en la primera mitad, a finales del XIX y la primera mitad del siglo XX, donde esta participación general se va a restringir de una manera muy grande. Y por supuesto, las mujeres no van a ser incluidas en el espacio electoral hasta las reformas de Odría de la década de 1950. Muchas gracias. Gracias, Natalia. Flavia, tu pregunta. Bueno, gracias igualmente, doctora, muy interesante. Primera vez que escucho algunos datos que de verdad no conocía. En relación, sobre todo, me gustaría saber si hay, digamos, evidencia, ¿no? De repente, un poco de registro en relación de cuánto fue el alcance, digamos, de la votación en estas primeras elecciones que hubo. Me gustaría saber también si se tiene registro, por ejemplo, de qué tan consciente era la gente en aquel entonces sobre el poder del voto, ¿no? O si más fue, digamos, una relación de, en este caso, el protector, ¿no? San Martín instauró toda la idea de la democracia, las elecciones, el paradigma, el modelo que se venía dando en otros países, o fue también, digamos, parte de reconocer la legitimidad de un pedido de aquel entonces, bueno, del Perú de aquel entonces, ¿no? Sí, tengo una curiosidad al respecto. Muchas gracias, Flavia. También una excelente pregunta. Tenemos bastante material y algunos estudios muy interesantes. Les recomiendo un libro que tiene ya casi 20 años que se llama Historia de las elecciones en el Perú, editado por Cristóbal Aljobín y por Cinesio López, donde hay estudios de caso de diferentes elecciones en particular, donde vamos a poder ver cómo algunos grupos van a tener mayor entendimiento de lo que pueden sacar del voto o no. Hay otro libro extraordinario de una autora peruana que se llama Alicia del Águila, que también traza todo este proceso de cómo las poblaciones van entendiendo el valor que tiene esta representación. Ahora bien, siempre van a ser todavía en el siglo XIX las élites quienes van a dominar el proceso. ¿Por qué? Porque si bien necesitan los votos de todos los grupos, de todos los hombres, y ya sean indígenas o sean de diferentes lugares, necesitan esos votos para elegir a quienes ellos quieren llevar al Congreso. El poder de negociación todavía es limitado, porque si bien hay un acceso amplio, ese acceso es limitado. Entonces, la conciencia sobre qué significa el voto tiene ciertas limitaciones. Pero te doy un ejemplo muy práctico del siglo XIX, donde los artesanos, que son las personas que en ese momento se dedican a la pequeña industria, ya sea los vendedores de cigarros, los zapateros, los sastres, los sombrereros, los talabarteros, todas esas personas que tienen pequeñas industrias que no los llamamos parte, que no eran parte de la élite, que algunos sabían leer un poco, otros no, ellos van a participar en el Congreso, van a ir a los debates del Congreso y van a demandar de sus congresistas que se le apoye a sus industrias. Algunos les van a prometer cosas que después no cumplen
Y en el caso de algunos de estos artesanos en 1858, su decepción ante que se les ha prometido cosas que no se cumplen es tan grande que van a hacer un levantamiento armado en el Callao en 1858 cuando traen importadas todas las cosas que van a usar para el tren. Entonces, yo creo que sí hay bastante conciencia sobre la importancia de la representación y la relación que hay entre los votantes y sus representantes. Sí, gracias, Natalia. Eh, Jorge y Flavia, ¿no? Creo que no les hice hincapié, no hay que damos el acuerdo aquí. Solemos tutearnos entre nosotros, así que no se sientan mal, ¿ok? A ver, Margot, tu pregunta, a ver. Sí, claro, muchísimas gracias, Pico. Bien, muchísimas gracias, Natalia, por tan maravillosa presentación. Bien, yo personalmente formo parte de representación juvenil aquí en La Libertad, en la ciudad de Trujillo. Y bien, mi pregunta va más que nada vinculada a que de alguna manera se nota alguna brecha en la percepción que se tiene del poder de los jóvenes, más que nada por el centralismo en la región de Lima como en provincia. ¿Existe algún precedente histórico donde el voto juvenil regional haya sido el motor principal de un cambio estructural en el país? Margot, excelente pregunta también, muchísimas gracias. La verdad es que todavía necesitamos tener mayor conocimiento a detalle sobre algunos de estos procesos electorales, pero sin duda las regiones han jugado históricamente papel muy fundamental en toda la cuestión política peruana. En el siglo XIX, quizás no tanto a través del voto, porque ellos en las regiones votaban por sus representantes iban al Congreso y quienes llegaban al Congreso solían ser parte de las élites, pero sí una participación directa muy importante en las milicias. Y recuerda que en el siglo XIX estamos hablando de guerras civiles, de un momento donde van a ser esta participación principalmente de jóvenes que va a ser determinante porque se van a involucrar y como estamos en este contexto de guerras, no necesariamente a través de la representación, sino a través de las armas. Y aquí también es importante entender que en el siglo XIX no fueron solamente las guerras, pero que estas guerras civiles, estos enfrentamientos, principalmente de entre las regiones y Lima o las regiones entre sí mismas, las que van a mostrar dónde están los intereses tanto de los jóvenes como de las regiones. Muchas gracias. Gracias, Natalia. Javier, Sí, buenas noches. Buenas noches, Natalia. Buenas noches con todos. Muy buena la presentación, Natalia. Gracias por eso. Yo quería enfocarme en el fundamento histórico que se ha mencionado al inicio de la presentación, Natalia, y recordaba estos procesos constituyentes democráticos, grandes procesos de la Revolución Inglesa, Francesa, Americana, que nos dan, según la doctrina en derecho, nos dan la idea la idea del poder constituyente. Pero antes, en el siglo XIV, Marsilio de Padua decía que en una discusión entre quién tiene la autoridad para instituir al otro, entre el Papa y el emperador, Marsilio de Padua dijo que ninguno, que es el pueblo quien tiene esa fuerza institucional, extrainstitucional para instituir al otro. Entonces, mi pregunta va en ese sentido, ¿cómo esta idea del poder constituyente se vincula con el derecho al voto? Esta, Javier, es una pregunta también muy importante porque tiene que ver con la filosofía de la representación, es decir, de dónde emana el poder. En parte, lo que vemos en las guerras de independencia es una discusión sobre quién tiene el derecho a decidir. Y entonces debe ser el soberano o debe ser el pueblo. Y entonces lo que se resuelve con la independencia es que quien tiene el derecho a decidir es el pueblo, los pueblos. Pero ¿quién es el pueblo? ¿Cómo podemos oír la voz del pueblo? Y es ahí donde entra el punto de la representación. Y esta antigua frase que es la voz del pueblo, la voz de Dios, la idea de que somos los ciudadanos quienes vamos a constituirnos para
trabajar juntos y a través de esas constituciones escritas tener un pacto de sociedad. Entonces, ese poder constituyente claramente en todas las repúblicas hispanoamericanas va a quedar muy claramente expresado como que va a ser el pueblo. Pero la pregunta difícil es, ¿quién es el pueblo? ¿Y quién va a tener derecho a la representación? Y por eso la lucha por el derecho al voto o los cambios en el derecho al voto o la relación que hay entre el voto indirecto y el voto directo van a ser determinantes. Porque si bien la respuesta inicial que va a dar la República Peruana es un voto muy amplio para los hombres, siempre eso es importante remarcarlo, va a estar limitada a el voto para los colegios electorales. Entonces va a haber una separación entre quienes pueden votar y quienes pueden representar. Pero eso es principalmente en el siglo XIX. Ya en el siglo XX, que va a ser lo que habla el siguiente bloque, van a haber cambios bastante importantes. Muchas gracias, Javier. Ok, gracias Natalia. Vamos a pasar a la segunda parte, ¿no? Pero antes quiero tomarme una pequeña libertad, ¿no? De leer un párrafo breve realmente. Ya murió, un historiador americano que se llama David McCullough, ¿no? Era un historiador intuitivo en realidad, él, ¿no? Pues no era historiador de profesión, pero en todas las presentaciones que hacía en universidades y ferias de libros, para tratar no de justificar, sino de remarcar la importancia de la historia, solía repetir esto, ¿no? Siempre lo repetía. El conocimiento de la historia le da una dimensión distinta a la vida de una persona y que cuando la gente se involucra en la historia, adquiere la capacidad de vivir unas vidas extras, de reincorporar el pasado, pero sobre todo de imaginar con más precisión, con más ilusión, con más optimismo y con más información el futuro, ¿no? Pensando en el futuro y pensando en esta generación joven que está presente ahora, ¿no? Bueno, pasamos a la segunda parte, que es sobre voto y participación, la historia de la efectividad del voto en el cambio social en el Perú. Y bueno, esta es la parte de el complemento de Natalia, que tienes el espacio, Natalia. Tiene 10 minutos también, ¿eh? Muchas gracias. Aquí estoy tratando de seguir mi reloj. Ese primer bloque en el que hablé del siglo XIX me parece que es muy importante para dar el contexto de la experiencia peruana con la representación. Pero hay un segundo momento que va a venir desde la reforma electoral de 1896 hasta la reforma instaurada en la Constitución de 1979, donde finalmente se va a dar el voto a todos los hombres y mujeres de mayores de 18 años, sin importar si saben leer o escribir. Entonces hay como yo creo 3 momentos históricos del voto en el Perú. El primer momento hasta 1896, el segundo momento entre 1896 y 1980, que son las primeras elecciones con esta constitución del 79, y luego el periodo que viene de 1980 hasta la actualidad. Yo creo que hay 3 grandes momentos en la historia del voto, y esto es a muy grandes rasgos porque hay un momento de cambio en este segundo bloque, que es el acceso del voto de la mujer. Ahora bien, se va a restringir el voto en 1896 con el argumento de que las personas que no saben leer y escribir no tienen capacidad de decidir, que es un antiguo argumento durante todo el siglo XIX y se va a restringir, pero el cambio va a ser que las elecciones dejarán de ser indirectas. En el momento en que solamente votan los hombres que saben leer y escribir, se va a ampliar la posibilidad de votar directamente, es decir, se van a eliminar los colegios electorales y el voto va a pasar a ser directo. Tenemos el periodo de la República Aristocrática, donde el número de hombres que votan es muy pequeño porque el número de hombres que saben leer y escribir en el Perú todavía es muy limitado. Luego, además, vamos a ver que va a haber mucha manipulación con el voto, va a haber mucha ilegalidad y mucha, si quieren, trafa electoral, sobre todo en el periodo de Leguía,
donde van a haber elecciones muy amañadas. Recuerdo una anécdota de una persona en un pueblo en la sierra peruana que en unas elecciones encontró que no tenía un solo voto el otro candidato, y el segundo candidato le fue a decir a la persona que organizaba las elecciones: eso es imposible porque debería tener por lo menos un voto porque yo he votado por mí mismo. Entonces vamos a ver que estas elecciones de la primera parte del siglo XX van a estar muy, muy, muy controladas, sobre todo, como les digo, en el periodo de Leguía. Después, con la revolución de Sánchez Cerro, va a haber otro, porque además Leguía va a tener una nueva constitución, que es la del 19. Bueno, la constitución en realidad, la constituyente es del 19, pero la constitución es del 20. Va a haber mucho control durante toda la década del 20 hasta la revolución de Sánchez Cerro, un nuevo proceso constituyente en 1931. Y aquí es importante porque va a ser en este momento donde las mujeres van a tener realmente una participación muy activa en tratar de lograr el derecho al voto. Si bien las mujeres no lo logran obtener hasta Odría, en los años 30, en el año 31, llegan bastante cerca. Y esta es una mujer, una feminista peruana, que soy la Aurora Cáceres, hija de Andrés Avelino Cáceres, que va a liderar este debate. Pero penosamente no va a lograr la mujer el voto en ese momento. Van a ser años muy convulsos, con un acceso al voto muy restringido. Esto va a durar, por supuesto, en las elecciones muy controversiales de 1948, la llegada de Bustamante y Rivero, luego la revolución de Odría, y va a ser durante el periodo de Odría donde finalmente se entregue el voto a la mujer. Los grandes opositores al voto femenino van a ser principalmente los apristas, porque están convencidos que la mujer es más conservadora que el hombre, porque además recuerden que las únicas mujeres que van a tener acceso al voto son las que saben leer y escribir. Entonces, Odría les entrega el voto en un contexto donde él cree que justamente las mujeres van a apoyar su visión más conservadora. Este es en los 50. Finalmente sale Odría, llega a Prado, bueno, regresa a Prado. Hay elecciones bastante controversiales también en 1962, donde por un momento parece que puede llegar Víctor Raúl Haya de la Torre a la presidencia, pero hay un empate técnico y el Congreso es quien tiene que decidir. Finalmente hay un golpe de Estado, regresa Belaúnde, es elegido Belaúnde en la segunda instancia, y se va a dar luego la revolución de Velasco en 1968. Por supuesto, en los años tanto de Odría como de Velasco, las elecciones van a dejar de ser eh, centrales, hasta que con Morales Bermúdez, después de la huelga general del año 77, con un empujón muy grande hacia la representación, se llama a la Asamblea Constituyente de 1978, que va a redactar la Constitución del 79, que va a dar este quiebre, este cambio, hasta una real ampliación del voto en el Perú, porque va a ser solamente con esa Constitución del 79 en que finalmente tengan acceso al voto todos los peruanos y peruanas mayores de 18 años. Vamos a tener que esperar hasta ese momento. Entonces podríamos decir que la representación en el Perú hasta 1980 ha sido particularmente limitada, históricamente. Pero ese año electoral de 1980 también va a coincidir con un momento también electoral, que va a ser la aparición de Sendero Luminoso en el espacio público, con su intervención en las ánforas del pueblo Chusqui, y un deterioro bastante profundo de la democracia, porque en los años de violencia el Estado peruano va a salir de controlar constitucionalmente ciertas regiones, poniéndolos en situación de emergencia, estado de emergencia, limitando los derechos constitucionales. Las elecciones municipales se van a reintroducir en el año 83,
y luego con los procesos de regionalización se va a hacer un intento por tener mayor representación de las regiones, que antes el centralismo de esta primera mitad del siglo XX había sido muy extremo, y poco a poco vamos a ver cómo los procesos electorales se van a ir desdoblando entre muchos procesos electorales. Vamos a tener los procesos municipales, eventualmente con la ley de la regionalización, ya después de la caída de Fujimori, vamos a tener también a los gobernadores regionales, y entonces la política regional va a tener su propia lógica. Cada región, cada gobierno regional va a tener no solamente una multiplicidad muy grande de municipalidades, sino va a tener también gobiernos regionales y se va a desarrollar toda una serie de lógicas de política regional. Y esto va a inyectar una nueva manera de ver también el proceso electoral, porque ya no va a estar limitado únicamente a la elección del poder central, el poder en Lima, el Ejecutivo y el Legislativo. Y entonces vamos a ver que desde el retorno de la democracia del año 2000, y aquí estoy saltando un poco porque soy consciente del tiempo, va a haber una mayor participación, no solamente porque ya votan todos los mayores de 18 años, sino porque van a haber muchísimos más procesos electorales, y entonces esto va a impactar la política de las regiones también. Entonces, vamos a ver cómo en la última parte, el último bloque, si quieren, de experiencia electoral, también hay una diferencia entre lo que sucede entre 1980 y el año 2000 y lo que sucede más allá después del proceso de regionalización, digamos, del 2005 en adelante. Y también vemos cómo hay un desgaste en el sistema de partidos, por supuesto, y hay un intento por tratar de asegurarse que sean solamente un número limitado de partidos los que lleguen al Congreso, con lo cual la representación también sufre. Tenemos la idea de que las regiones deben estar representadas por un número particular de representantes. En estas elecciones, por primera vez en nuestra historia, tendremos una elección al Senado que divida algunos senadores nacionales con senadores regionales. Y yo creo que es muy importante tener conciencia que si bien todos los senadores van a tener los mismos deberes y derechos, van a llegar al Senado de manera diversa, y es importante también tener conciencia de por quiénes votamos y cuáles son las funciones y atribuciones de cada uno de estos cargos. Es también una historia muy larga, compleja, pero quería levantar algunas de los momentos de cambio para resaltarlos en estos minutos que he tenido. Muchas gracias. Natalia. Javier, ¿puedes formular tu pregunta? Le quería preguntar sobre el nivel de representación o los representantes que estuvieron en los procesos constituyentes del 79 y el 93. Gracias, Javier. En ambos casos, la representación fue muy limitada. Los dos fueron congresos unicamerales. En el caso de la constituyente del 79 fueron 100 representantes con un voto de un solo distrito único y con la implementación por primera vez en la historia peruana del voto preferencial. Esas fueron las elecciones de 1978 para el Congreso Constituyente del 78, que va a dar la Constitución del 79. No muy diferente fue el Congreso Constituyente llamado Democrático, el CCD, cuyas elecciones se dieron me parece que fue el mes de junio del año 93, y que llevó a 80 representantes al Congreso, y también con una representación muy limitada. Tanto en el 78 como en el 93, algunos partidos tradicionales se negaron a participar. Acción Popular no participó en ninguno de los dos procesos constituyentes. El APRA participó en el 78, pero no en el 93. En el caso del 93, el 40%, perdón, creo que es hasta el 60% de los representantes fueron de Cambio 90 Nueva Mayoría. En el caso del 78, la representación fue un poco más diversa, pero igual bastante limitada. Muchas gracias. Margot,
Sí, ahora sí, mil disculpas. Bueno, ha sido em, algo bastante acertado, una disertación bastante acertada en cuanto a la evolución de la participación, empezar por una participación bastante limitada y que ahora ya de alguna manera la lucha por todo este derecho que ha sido tanto del voto, principalmente para las mujeres y luego ya, bueno, perdón, en general para hombres y mujeres mayores de 18 años. En fin, mi pregunta en este caso va, eh, en este momento de la historia, ¿no? Yo creo, si bien es cierto, ya todos los mayores de 18 años, hombres y mujeres, tenemos el derecho al voto, sin embargo, yo siento una especie en los últimos años de desmotivación hacia la participación electoral eh, por parte de jóvenes y de adultos también hasta cierto punto. Más que nada es una obligatoriedad mucho más allá de una responsabilidad o de una participación electoral activa. Entonces, tomando en cuenta los antecedentes históricos, ¿cómo podríamos de alguna manera transformar este entusiasmo electoral, no solo de los jóvenes, o principalmente de los jóvenes, sino de la población en general, para que de alguna manera no solamente nos centremos en que tenemos que ir a votar, sino que sea un voto y mucho más allá de ello, también haya una constante intención en cuanto a ver qué tanto se cumple o no las responsabilidades políticas por parte de las personas que elijamos pues en estas campañas electorales. Esa es mi consulta. Margot, excelente pregunta una vez más, porque justamente va al corazón del problema que tenemos que tiene que ver con la representación. Si los representantes no sienten que tienen una conexión, una relación, una responsabilidad con sus representados, entonces las personas que votamos vamos a sentir, bueno, yo voté por esta u otra persona que no hace nada por mí, por mi representación, por lo que yo considero importante. Entonces, la manera en que se ha separado la relación entre los representantes y los representados, yo creo que es uno de los motivos por los cuales muchos sienten que, ¿para qué voy a votar? Si siempre van a salir los mismos, si no va a cambiar nada, si las personas van al Congreso para enriquecerse y no para representarme. Hay una serie de problemas muy graves que tienen que ver con esa relación, que además ha sido exacerbada con esta idea de la no reelección de las autoridades. ¿Por qué? Porque uno de los castigos más importantes que se le puede dar a un representante es no reelegirlo. Es decir, tendría que ser un premio la reelección para quien hace bien su trabajo y un castigo el no ser reelecto si no hace bien su trabajo. Ese es uno de los problemas. El otro problema tiene que ver con que hay una distancia casi sideral entre las personas que en alguna localidad votamos por alguien y luego lo que esa persona hace para representarnos. En otros sistemas, la representación, hay muchos más representantes y representan a menos personas y esas personas tienen una relación directa. Por ejemplo, en el Reino Unido, donde yo he pasado muchísimos años, hay más de 800 representantes, pero esos representantes representan a un distrito y, por ejemplo, si yo como persona que vota en ese distrito tengo un problema, yo tengo el derecho de escribirle una carta a mi representante o ir a su oficina y pedirle una cuestión personal. Es decir, hay una relación casi personal entre los representantes y los representados, algo que en el Perú no existe. Nosotros sentimos una distancia muy grande. Existe ahora la Semana de la Representación y en algunas regiones intuyo que la relación entre los representantes y los representados puede ser más estrecha que en otras. Pero yo creo que ahí está gran parte del problema y es un problema de difícil solución. Yo lo que diría es que es importante que tengamos a personas como ustedes que están interesadas en la cuestión electoral, que puedan animar a tener mejores representantes. Y aquí no estoy hablando de diferentes tiendas políticas, no importa en realidad cuál es la visión de alguien, pero
hay personas que son mejores representantes que otros. Entonces, yo creo que la única manera es tratar de tener una mejor representación congresal y participar. Yo creo que siempre el riesgo más grande es la no participación. Ahora, solo una cosa muy corta sobre la obligatoriedad del voto. Este es un debate muy grande y muy teórico que se ha dado en muchas partes, porque ¿qué sucede? Cuando el voto no es obligatorio, tienden a votar las personas mayores y las personas con mayores recursos. Esto es una verdad universal en todos los lugares donde se han llevado a cabo los estudios, comparando los lugares donde el voto es obligatorio y donde el voto es facultativo. Entonces, hay una contradicción bastante grande, es que el hecho de que sea obligatorio votar lleva a que muchas personas que no necesariamente votarían, voten. Ahora, también podríamos decidir, eso los hace mejores votantes, los hace más informados, eso ya es otro debate. Pero me parece que son puntos todos muy importantes. Ok, gracias Natalia. Flavia, ¿podrías formular tu pregunta? Ok, sí, bueno, está muy interesante en verdad la conversación. Gracias, Natalia, una vez más. Estaba pensando en base, digamos, a todo lo que habrás estudiado en tanto tiempo y yo pensando así en voz alta, ¿cuál ha sido nuestro mejor momento en la historia a nivel de cultura política? O sea, ¿en qué momento los peruanos hemos tenido más participación, más interés, más incidencia, ¿no? Yo pienso que preliminarmente los procesos constituyentes han servido para eso, ¿no? Pero sí han habido, por decirlo así, momentos gloriosos de los partidos de masa, donde la gente se movilizaba, ¿no? Porque claro, ahorita todos entendemos nuestra realidad actual es de todo lo contrario, ¿no? Desafección, desinterés, ¿no? Resignación también. Pero quisiera mirar hacia el pasado y ver en qué momento o qué factores condicionaron a llevar a un Perú de repente mucho más político, ¿no? Eso. Muchas gracias, Flavia. Como historiadora te puedo asegurar que el pasado no tiene las respuestas en el sentido de que yo no estoy convencida que esos momentos hayan sido realmente tan gloriosos como quisiéramos pensarlos. Porque los procesos de constituyentes, el del 19, el del 31, el del 78, el del 93, que son los 4 procesos constituyentes del siglo XX, se dieron todos durante dictaduras. La pregunta que me hizo Javier hace un momento sobre quiénes nos representaron en esas asambleas constituyentes fue muy limitada la participación de los constituyentes. Quizás había más interés y más debate general, quizás un momento como una huelga general de 1977 que lleva a una constituyente es un momento de gran participación política. Quizás un momento como las elecciones de 1985 en que ganó por aclamación Alan García, vio a muchísima gente en la calle, pero también fueron elecciones que se dieron en unas condiciones muy inestables de violencia política en todo el país, con muchísimas autoridades asesinadas. Entonces, digamos que lo terrible de ser historiador es que, digamos, siempre somos los pinchaglobos que vemos que en el pasado las cosas no eran necesariamente mejor, eran diferentes. Y yo creo que lo que sí podemos extraer sobre estas experiencias históricas es más bien ver cuáles eran esos momentos, digamos que de efervescencia, esos momentos de interés, de pasión. Y yo creo que el retorno a la democracia o las elecciones del año 2000, por ejemplo, que fueron terribles, porque esas elecciones, además, yo era joven como son ustedes ahora, yo fui voluntaria de transparencia, yo tuve que escuchar el resultado que dieron ganadora Fujimori cuando lo que habíamos visto en las urnas era otra cosa. Entonces, ahora puede sonar como muy glorioso, salíamos a las calles y había participación, pero era también un momento muy intenso donde además tuvimos muertos que lamentar como los hemos tenido ahora. Entonces yo creo que cada generación tiene sus propias luchas y lo que tenemos más bien que extraer son las experiencias de lo que se ha venido logrando poco a poco con muchísimo esfuerzo y además pensar que son siempre las nuevas generaciones quienes traen nueva energía
a estos debates. Y esto para mí es principalmente una sensación de felicidad ver que ustedes como personas jóvenes, preparadas de diversas regiones del país, tienen este interés por conocer mejor la situación. Pero en el pasado las cosas, si quieres, hasta eran peores, porque eran menos las personas que tenían acceso a la representación. Gracias, Natalia. Jorge, Gracias, Rafael. Sí, Natalia, me sumo a lo que mencionas, que la mayoría de peruanos no nos sentimos representados, ¿no? Adicional a ello, también ha sido muy nutritivo saber la travesía que ha sufrido el voto de las mujeres en la historia del Perú. Y es por ello que quería consultarte brevemente, ¿cree usted que el voto en sí solo ha sido suficiente para impulsar cambios sociales significativos o ha implicado algo más? Gracias. Muchas gracias, Jorge. El voto nunca es suficiente. Nosotros, si pensamos que la democracia es simplemente que nos pregunten nuestra opinión una vez cada 5 años en el caso de presidencia y legislativo, y en otros números menores, 4 años me parece que es para autoridades municipales y gobernadores, es muy poco el voto. Pero el voto es importante, ¿por qué? Porque el voto es el momento, si quieren, más unificador, donde todos tenemos, no en teoría, sino en práctica, el mismo poder de decisión. El voto de todas las personas en el Perú, y eso le duele a algunas personas que no quisieran que se fuera el caso, vale lo mismo. Y en las últimas elecciones, con todos los debates y con toda la intención que se tuvo de desmerecer el voto de muchas regiones del país, no lo fue posible hacerlo. Entonces el voto importa por eso, importa porque es un ciudadano, un voto, porque todos tenemos derecho a dar nuestra opinión. Pero la democracia solamente se puede construir sobre la base de la institucionalidad a todo nivel, desde los grupos de los jóvenes, desde los grupos regionales, desde los partidos políticos, desde asegurarse que se conozca lo que está pasando, que ustedes hablen con personas alrededor suyo, que eso tenga un efecto multiplicador. La democracia está en eso, está en el salir a la calle a demostrar cuando vemos algo que es injusto, está en ser ciudadanos, en cumplir las leyes, en participar en cuestiones de toda colaña que tienen que ver con nuestra sociedad. La democracia, a mi juicio, es mucho más que el voto, aunque el voto es particularmente importante. menudo. Mira, la otra etapa, Natalia, es sobre el tema de la desconfianza en las instituciones, una mirada histórica a la relación entre jóvenes, voto y Estado, ¿no? Tienes 10 minutos ahí, ¿no? Muchas gracias, Rafael. Bueno, yo creo que ya hemos ido tocando en varios de estos temas en particular, y aquí me voy a alejar de la mirada puramente histórica y yo creo que más bien voy a darle un poco más de énfasis en la situación de cómo la democracia está en una encrucijada, y no solamente en el Perú, sino estamos en un momento en el mundo donde hay serios cuestionamientos sobre qué posibilidades hay realmente para considerar que podemos tener una mejor representación. Me retorno a una frase bastante conocida de Winston Churchill que dice: la democracia es un sistema terrible, pero es probablemente el mejor de los sistemas que conozco. Y ahí yo creo que es importante mantenernos firmes ante la necesidad de tener esta representación. Y la desconfianza, por supuesto, que se genera con el abuso de las autoridades, con el ver que nuestros votos no llevan al Congreso necesariamente a las personas que consideramos idóneas, porque hay medidas como, digamos, es la valla electoral o la cifra repartidora, que puede evitar que haya una dispersión de muchos partidos con muy buena voluntad, pero el resultado
quiere decir que personas que no han recibido el mayor número de votos puedan terminar siendo representantes y en este caso incluso presidentes, porque como hemos visto que el Parlamento ahora está ejerciendo una labor de ejecutivo, además de legislativo, vemos cómo eso se va a tergiversar. Yo creo que los jóvenes tienen una posibilidad muy grande de hacer preguntas incómodas al poder. En el pasado, mucho de esto se ha visto con la manifestación pública. Lo vimos en este último año, con las manifestaciones que se dieron en contra de la entonces presidenta Dina Boluarte y luego contra el presidente interino José Gerí. Y entonces, esa es la otra, digamos, gran manera en que los jóvenes han buscado ser representados, pero la desconfianza es muy grande cuando vemos que hay una captura del Estado por parte de personas que tienen intereses ajenos a nosotros. Si nosotros vemos que la representación ya no está pensando en el bien común, que teóricamente es lo que debe guiar la política, sino está buscando el interés propio, entonces la desconfianza va a ser muchísimo más grande. Tenemos además la ventaja y la desventaja de vivir en un momento donde ya no tenemos solamente los grandes periódicos y los grandes noticieros, sino tenemos las redes sociales. Tenemos cada uno de nosotros un teléfono donde podemos registrar cuando vemos abuso, podemos multiplicar la información. Esa es la ventaja. Ya no tenemos que tener a un gran editor que nos diga esto es lo que está bien, esto es lo que está mal. Pero también tenemos el gran riesgo de la desinformación. Tenemos el gran riesgo de que se puedan crear noticias que son falsas o que se puedan manipular. Entonces, la desconfianza nace de muchas diferentes cosas. Pero aquí también ya dándolo hacia la historia, ¿no? Nosotros pensamos, bueno, pero en el pasado nadie podía hacer fake news, pero al contrario, en el pasado era el reino de las fake news porque no había realmente un conocimiento de lo que estaba pasando a todo momento. Entonces, digamos que las noticias falsas siempre han sido parte de la historia, es decir, los chismes, decir cosas que no son verdad y publicarlas. Entonces, yo creo que la posibilidad que nos brindan las nuevas tecnologías en sí no son ni buenas ni malas, son tanto buenas como malas, pueden ser tan útiles como pueden ser desfavorables. Entonces yo creo que los jóvenes que tienen un conocimiento muchísimo más grande de estas herramientas tecnológicas tienen una oportunidad de utilizarlas de manera creativa para establecer posibilidades de ciudadanía. Y es bastante revolucionario si se piensa en cómo los jóvenes ahora pueden tener acceso a esa información y poder participar y hacer saber su opinión, viralizar cosas, si ver que hay abuso de poder, mencionarlo, dejarlo en claro, todo eso me parece que es muy necesario y positivo. Pero como les digo, hay también la contraparte, que es el riesgo de que eso también sea utilizado de manera que no sea ética y que luego esté transformando la información en desinformación. Cuando pienso en la desafección que tienen los jóvenes, pienso que también se generaliza mucho. Yo creo más bien que los jóvenes son los más interesados en que el país progrese y tenga una mejor representación. ¿Qué más interesados que quienes veo aquí tienen un banner que dice 2051? Personas que tienen por delante la posibilidad de hacer cambios positivos. Cada generación tiene en sus manos un desafío, porque todos recibimos un mundo que está en momentos de cambio, y siempre se piensa que el momento actual es el peor.
pero más bien lo que aprende uno con la historia es que no es peor, todos son malos o todos son buenos, es decir, en todo momento hay cuestiones que son positivas y cuestiones que son negativas y que lo que tenemos que hacer es justamente aprender de lo que se ha visto en el pasado, de cómo se han luchado con limitaciones, cómo fue que finalmente se le dio el voto a los analfabetos, cómo fue que finalmente las mujeres conquistaron el voto. ¿Quiénes fueron las personas que participaron? Hicieron manifestaciones, escribieron actas, firmaron papeles, se organizaron. Al final, la política es eso, la política es organizar a diferentes personas y convencerlas que todos juntos podemos llegar a un mejor objetivo. No conozco demasiados detalles sobre la organización esta Subay-Pacha, pero me parece extremadamente interesante pensar que esta es una respuesta y que ustedes como jóvenes que están en diferentes regiones del Perú tienen este interés de buscar una manera de entender la política que sea crítica, que sea curiosa, que sea que le pongan energía, porque al final yo creo que los jóvenes tienen esa gran ventaja. Primero, tienen la vida por delante y está en su interés buscar que el país esté mejor y además tienen la energía, la curiosidad, la necesidad de buscar estas nuevas maneras de entender el mundo. El mundo está constantemente en cambio, estamos ante una nueva crisis, porque siempre habrá una nueva crisis. Créanme que cuando vemos el pasado, nosotros que ya peinamos un poco de canas, recordamos cómo la situación está constantemente en movimiento y que es importante extraer esos aprendizajes del pasado, pero no pensando porque ahora las cosas están mal y antes estuvieron bien, sino quizás las cosas antes eran simplemente diferentes y los retos que nos enfrentamos ahora son distintos y las herramientas que tenemos para enfrentar esos retos son también distintas. Y entonces yo los invito a ustedes como jóvenes de apropiarse de la historia, conocer la historia, saber cuál es esa relación que ha tenido históricamente el Estado peruano, cómo son esas instituciones, cómo se forman, cómo cambian, cómo pueden ser diferentes para preguntarse si no deben ser diferentes en el futuro y hacer esos cambios. Así que los invito a que sigan con esto, que me cuenten un poco más sobre esta organización de ustedes y los felicito por haberme dado su tiempo esta noche. Muchas gracias. Y gracias, Natalia. Flavia, bueno, excelente la acotación. ¿Puedes formular tu pregunta? Am, bueno, no tengo tantas preguntas en este sentido porque en verdad siento que nos ha hecho un llamado de conciencia, de despertar, de entender nuestro rol y más bien eso lo agradezco. Pensaba en todas las generaciones que han pasado con la misma ilusión, la misma esperanza y efectivamente uno dice, no podemos estar peor, pero siempre podemos estar peor porque cada momento se vive de una manera diferente en la historia, ¿no? Por lo menos yo soy de las personas que sí cree que el cambio generacional es urgente en la política, en la medida en que pueden haber también jóvenes, pero a veces se replican las mismas prácticas viejas, mezquinas de la política que están ahí y se resisten a morir, por decirlo así, ¿no? Siento que la presencia, la aparición de las redes sociales ha sido la mejor forma para democratizar el valor de la gente, que es la participación. O sea, si no es por los medios tradicionales o por los partidos que están cerrados a la ciudadanía, la gente no tiene cómo sentirse importante, cómo sentir que su voz realmente puede ayudar, ¿no? A cambiar su entorno y por eso ahora, pues, bueno, le llaman algunos la cultura de la cancelación, pero yo creo que es la forma de visibilizar los problemas que nos rodean y en gran medida los jóvenes han tenido, digamos, esa posibilidad, ¿no? Y no todos obviamente tienen que ser del ámbito estrictamente, hasta decirlo así, político o que tengan ese interés partidario, tal vez, ¿no? Pero sí están incidiendo. Creo que, por ejemplo, la generación Z ha sido una muestra de ello, ¿no? Una forma de hacerse sentir y que, por lo menos yo conozco varios de los chicos que se movilizaron y estuvieron liderando, que tan joven, más jóvenes todavía, porque ellos están 18 años
y no tenía ninguna aspiración más allá, digamos, de imaginar un futuro, ¿no? Entonces, o sea, eso es conmovedor, creo, para todos, o sea, porque en algún momento nos hemos sentido así. Y siempre es bueno, digamos, reflexionar sobre ello para no desmoralizarnos, sino para seguir adelante en ese camino, porque tarde o temprano el cambio digamos, inevitable, ¿no? Macanudo, mira. Margot, tu pregunta o comentario. Ha sido una propuesta interesante en cuanto a escuchar toda esta evolución en cuanto a la participación, en cuanto al desarrollo que hemos tenido como ciudadanos y cómo es que en realidad el voto puede o tiene el poder de cambiar el transcurrir de nuestro país y de la política y de cómo se ejecuta este trabajo en la gestión pública, pues, ¿no? Sin embargo, esperanzarnos mucho también en la representatividad que tenemos de nuestros candidatos, porque pensar y decir a quién elegimos, o mejor dicho, a quién de todos estos dejamos de elegir, o no sé cuál es más fácil de determinar. Entonces, en este punto, y simboliza un reto en realidad, porque siento que ya es como una moneda al azar de decir, a ver qué pasa, ¿no? Con nuestro país en los próximos 5 años o en los próximos 10 años, ¿no? Entonces, creo que fundamentalmente como jóvenes, no quiero generalizar el término de decir que los jóvenes estamos aislados de la realidad, más bien creo que estamos muy preocupados por la realidad. Sin embargo, también entramos en esa desesperanza de decir, sí, estamos muy preocupados por la realidad, pero ¿qué más podemos hacer si los representantes no resultan tan eficientes, ¿no? Pero creo que la respuesta a ello es también nosotros ir animándonos por la participación política activa, partidaria activa, y meternos en este mundo tan embarrado de corrupción y de mafia política, pero creo que empezar a romper huevos para hacer tortillas, pues, ¿no? Entonces creo que parte por ahí. Ese es mi comentario más que nada. Gracias, Margot. Jorge. Gracias, Rafael, por el pase. Bueno, desde mi región de Pasco, que bueno, no sumamente me sumo a las ideas y opiniones y comentarios de mis compañeros, ¿no? Nuestras regiones que han sido sumamente golpeados a nivel social, político, a lo largo no solamente de estos años, sino como podemos haber nos hemos dado cuenta a lo largo de la historia. Es por eso como que recursos indispensables, al menos en la región de Pasco, como agua potable, internet, acceso a la educación, que es ahora sumamente importante tener internet, no llega a la región de Pasco. Y es sumamente triste que nuestros gobiernos locales y nacionales nos den la espalda. Hacen eso que nosotros, los jóvenes de Cerro de Pasco, levantemos la voz y ya no solamente salir a protestas, sino marchar y no solamente marchar, sino hacer política desde adentro, postular. Por ello ahora vemos gran representación joven en este bicameralidad que se está haciendo actualmente. Esperemos que estos jóvenes nos representen con la conciencia, con todo lo que nosotros hemos vivido y seguimos viviendo, ¿no? Al menos en la región de Pasco. Asimismo, también el tema del centralismo. Siento que Lima ha sido muy centralizada y siento que hay jóvenes muy talentosos en mi región que lamentablemente por falta de recursos, tanto económicos como apoyo de los gobiernos locales y nacionales, no podemos trascender en el ámbito académico, profesional, y a ello también se suma la fuga de talentos que tenemos en la región de Pasco a otros países. Es por ello que me gustaría también así hacer mea culpa y mea conciencia también como con los panelistas que gracias a ellos, ¿no? Nos hacen una reflexión de que sí, es momento de que los jóvenes tengamos ese poder
de hacer los cambios que el Perú necesita, porque no podemos seguir que siguen lucrando el Perú como lo están haciendo ahora, y pues hay una sumamente desconfianza que actualmente se ve reflejada en los índices de encuestas de desconfianza de políticos. Muchas gracias, y eso sería mi comentario, y gracias Natalia por tu excelente ponencia, realmente he aprendido más sobre la historia. Yo soy ingeniero industrial, y bueno, no sé mucho de la historia del voto, pero me llevo ese conocimiento. Muchas gracias. Gracias, Jorge. Mire, tenemos una serie de preguntas acá. Terminamos con Javier y vamos a dar paso a las preguntas, ¿no? Javier. Sí, gracias Rafael, gracias Natalia nuevamente. Eh, bueno, quería compartir también un comentario y que lo comento con mi mamá, con mis familiares, ¿no? Acabo de terminar la carrera de Derecho hace unos días y en algo me ubico en las instituciones jurídicas, 6 años estudiando Derecho, ¿no? Y sí, me decepciona cada día últimamente, en este último quinquenio que ha pasado, la forma en que hemos visto cómo es que se aplica el derecho. No, o sea, a partir de un conjunto de enmiendas legislativas que luego son validadas por un tribunal constitucional que el mismo Congreso elige, y luego ordenar a aplicar dichas enmiendas a los jueces, socava, creo, de forma muy evidente nuestro Estado democrático de derecho. Y eso sí me parece muy preocupante. Lo que decía ya hace unos años Pedro Grandes, cuando se modificó al inicio de este quinquenio que ha pasado, la Constitución decía, cuando la Constitución languidece, también lo hacen los derechos, la protección de los derechos. Entonces, por ejemplo, ahora que se supone tenemos un supremo intérprete de la Constitución que, contrario a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Protección de los Derechos de las Víctimas, del derecho al acceso a la justicia, a la verdad, emite fallos contrario a eso. Entonces, sí, a mí me preocupa porque, o sea, no resuelve de acuerdo a los valores constitucionales, a los principios constitucionales que están en nuestra Constitución que ha sido aprobada, ¿no? Entonces, eso sí me desanima bastante. A mí, particularmente como estudiante de Derecho, que en algo entiendo esas instituciones jurídicas que están en discusión, ¿no? Y lo otro, también quería comentar que me preocupa, al igual que la elección pasada, los perdedores, porque los perdedores no aceptaron la derrota y pretendieron desconocer el voto de los ciudadanos de la Sierra Cajamarquina particularmente, y retardaron la proclamación del ganador. Entonces, y si a eso le sumamos que no estamos seguros cuando deberíamos estar, se supone, en un estado de derecho donde se respetan las instituciones, me preocupa demasiado, ¿no? Pero bueno, siempre, además de las opciones o de las formas de participación que se ha comentado en esta noche, yo creo que, claro, ahorita, por ejemplo, estamos participando en una actividad, eso suma, siempre suma, pero creo que siempre desde nuestro espacio debemos hacerlo mejor para tratar de cambiar las cosas, ¿no? En mi caso, por ejemplo, apoyo a un magistrado y siempre tratamos de que las decisiones que se tomen de los recurrentes en apelación sean las más justas. Y me parece que con eso estoy satisfecho en parte con el trabajo que uno como ciudadano debería hacer, ¿no? Ese es mi comentario. Gracias. Muchas gracias, Javier. Ya. Fíjese, hay poco tiempo, pero voy a leer algunas de las preguntas de los participantes en este webinar, ¿no? La gente que ha ingresado por Facebook, etcétera. Natalia, una pregunta de ellos es, ¿cuál es el primer paso para cambiar al Perú, guiarlo hacia una vía verdaderamente democrática y libre de corrupción? Bueno, primero que nada quería agradecerle a los cuatro jóvenes que han dado la respuesta ya. Más participación
involucrarnos más, buscar desde nuestros espacios, ya sea como ingeniero, como abogado, como cualquier lugar que ocupemos en la sociedad, contribuir y participar. Y yo creo que la única manera que vamos a lograr cambiar el sistema va a ser con mayor participación. Otra de las preguntas es, ¿cree que el voto en blanco es una alternativa viable para el Perú? No, justamente no creo que sea viable, sobre todo si es un voto en blanco para el Congreso. ¿Por qué? Porque eso significa que va a aumentar la poca representatividad. ¿Por qué? Porque los votos se basan sobre los votos válidos. Entonces el voto en blanco sale fuera de la suma y eso va más bien a apoyar a quienes tienen mayor voto. Yo creo que aquí se trata de elegir, así nos parezca el menos malo, alguien. Esa es mi opinión personal. Ahora, una última pregunta, Natalia, es ¿qué razones de esperanza encuentra en la realidad política peruana? Una velada como la actual, donde veo a jóvenes preparados, interesados, dedicados y de todas las regiones, no sé de todas, pero de muchas diferentes regiones del Perú, me parece que si hay algo que me da esperanza es ver justamente a la generación Z. Yo salí a marchar, a acompañarlos cuando fueron las marchas. Me parece que es muy, muy importante mantener esa esperanza. ¿Por qué? Porque la desesperanza y la sensación de hastío y la sensación de que no queda nada por hacer es también un arma de los poderosos. La esperanza y el tratar de seguir adelante y buscar nuevas opciones es también un acto en sí revolucionario. Natalia, algo que agradecerte, pero algo que se me quedó en el tintero, si puede ser brevemente, ¿no? En uno de tus libros tú mencionas algo que dice el pasado de quien lo reclamas y mencionas que tú eres descendiente de María Parado de Bellido. No, lo digo a propósito que eres mujer, ¿no? Y la representación femenina ahora se incrementa de una manera sustancial y macanuda, ¿no? ¿Qué podrías tú eh, transmitir de tu experiencia de esta como descendiente de María Parao y la presencia femenina actual en el Perú ahora? Mira, el hecho de que sea descendiente de quien sea descendiente, en fin, eso me parece que es menos relevante, que lo que importa es nunca dejar de lado nuestra participación como ciudadanos. Eh, no podemos cambiar el mundo, no lo podemos hacer solos, pero no podemos reclamar si no estamos dispuestos a, desde nuestro espacio, hacer lo que podamos hacer. En el caso mío es escribiendo, dando charlas, compartiendo mi conocimiento, investigando, y estoy segura que cada uno de ustedes tendrá su propio espacio desde donde contribuir a la sociedad peruana, a la representación y a que exista un cambio. Muchísimas gracias. Creo que recojo todos los comentarios, los presentes, de agradecerte tu conocimiento y tu experiencia y el generoso tiempo que nos has dispensado, ¿no? Lo único, antes de despedirme, solo mencionarle nomás alguna frase que no es mía, pero siempre me ha encantado. El optimismo es un deber, ¿no? Así que no, no lo dejemos de lado y tengámoslo presentes, ¿no? Al final de cuentas, todos estamos en el mismo barco y el futuro está abierto, ¿no? En fin, nuevamente, muchísimas gracias, Natalia, y gracias, Flavia, Margot, Jorge y Javier, ¿no? Y esperamos contarte una próximo webinar en un futuro muy cercano. Gracias, Muchas Natalia. gracias, un Gracias, gusto. Gracias a Natalia. todos. Gracias. Gracias a Gracias. todos también. Hasta luego. Gracias, Adiós. Natalia. Gracias. Adiós.